Cuando hay seguridad interna, tenemos más serotonina, más oxitocina, más dopamina regulada. Cuando hay baja valoración, que es en mi caso más que todo el cortisol, y ese sí lo puedo distinguir. Siempre que está el cortisol está reactivada la amígdala, que es el centro de estar alerta, que es incluso el de las memorias. Tú vales mucho, un espacio para que aprendas a manifestar desde la conciencia plena del amor y el valor propio. En el episodio de hoy continuaremos con la segunda parte del valor propio, desde su dimensión biológica y su dimensión emocional. La sensación de si valgo o no valgo es lo que genera o una disonancia cognitiva o una coherencia neurobiológica, neuronal y biológica. ¿Qué es para mí la disonancia cognitiva? Que yo con la conciencia, no, yo me quiero, yo me siento bonita, o no siento que sea tan gordita, yo me siento como buenona, y digo todo eso, pero la disonancia cognitiva es que los comportamientos son diferentes. Estoy totalmente enfocada en cómo me veo, si se me ve la barriga, si me tengo que parar más alta, si me voy a tomar una foto son 40, no me gusta ninguna de las fotos, no quiero poner un filtro, pero no tanto. O sea, la disonancia cognitiva está en que siento que quiero aceptarme y llevo en esto años de mi vida, pero la realidad es que no sucede así. Y en mi cuerpo se ve como con el sobrepeso, por ejemplo. Batallo mucho con eso y ni siquiera tiene que ver con la parte nutritiva, porque siento que hago muy buenas decisiones la mayoría de veces, pero es todo va a la parte de no sentirme que valgo. En la parte fisiológica se ve en mí en las decisiones que tomo todos los días y en los pensamientos que radican en mí, en mi voz crítica. Entonces es algo que quiero seguir trabajando. ¿Qué pasa con las hormonas? Yo siempre relaciono las hormonas con los sentires, como las emociones. Pero también hacen parte de de nuestro cuerpo, ¿no? Del cómo se actúa el cuerpo según las hormonas. Cuando hay seguridad interna, tenemos más serotonina, más oxitocina, más dopamina regulada. Yo no las puedo identificar así que digamos, yo sé que la serotonina sí sé que es la que podemos usar para incluso dormir, descansar mejor. La oxitocina y la dopamina es mucho más para activar energía, sentido del humor, como sí, ánimo, ¿sí? Cuando hay baja valoración, que es en mi caso más que todo el cortisol, y ese sí lo puedo distinguir porque cuando mi cuerpo está en cortisol me cuesta trabajo dormir o me levanto a las 3 de la mañana. Antes pensaba que era el Espíritu Santo que me quería dar un mensaje, ahora yo sé que es por el cortisol y me manda para el baño. Pero sí, siempre que está el cortisol está reactivada la amígdala, que es el centro de estar alerta, que es incluso el de las memorias. Entonces muchas veces está uno como recordando un evento que es el que trae el estrés, sea que haya pasado o no que vaya a pasar. El autoestima está vinculada a la forma en que el cerebro interpreta amenaza versus seguridad. La persona que tiene coherencia fisiológica o neurobiológica, es decir, una persona que tenga integridad en su cerebro, que haya integrado un pensamiento desde la conciencia, reprogramado aquello que estaba en el inconsciente y por ende su identidad, sus decisiones, su perspectiva, es desde esa seguridad. Entonces, aquella persona que todavía batalla con lo otro es con el bajo valor o autoestima o autoconcepto, interpreta todo como amenaza. Entonces suelen ser personas que todo lo hacen acerca de ellas. Entonces, estaba hablando con un amigo, el primo de mi novio, y me decía que era súper agotador la pareja que tenía porque cada vez que le iba a contar una historia de el trabajo, por ejemplo, ella lo tomaba personal. Ay, pero ¿cómo así? A ella le dicen esto, le dices esto y a mí no me dices así. Ah, ¿cómo así? ¿Tú eres capaz de a una persona decirle eso sin sentimiento? O sea que tú no eres, no estás capacitado para hacer conexiones o vínculos de verdad. O sea, él es una historia que me pasó de otro amigo, o sea, no tiene nada que ver contigo. Entonces, que me decía que cada vez que va a tener una conversación, él le tiene que preparar psicológicamente diciéndole, esto no es de ti, no lo vas a tomar personal, no tiene, pero es agotador porque no estás dejando a la persona hacer. Entonces, en este caso, la amenaza la veo yo ahí cuando todo lo hago personal. Hubo un tiempo en el que yo sentía que cuando mi jefe, esto era un trabajo que yo tuve hace muchísimos años, y mi jefe era rusa, entonces era así como la presencia
los manerismos y la voz era como siempre como muy fuerte, agresivo, pero era su manera de ser. El día que no me saludaba yo decía, me van a echar, sí, me odia, algo hice, o sea, así de amenazada me sentía. Entonces siento que he hecho progreso. Realmente pensaba que esto iba a ser un poco más corto, pero me he extendido muchísimo. Vamos a ver cuánto más puedo compartirles hoy y dejamos otro de estos aspectos para la próxima. El próximo capítulo me parece que es importante entender también lo que es la memoria corporal y el trauma. El cuerpo registra eventos que marcaron tu percepción de valor. No valgo puede convertirse en un patrón somático. Te tensionas, hay nudo en la garganta, hay un pecho cerrado, hay un estómago contraído. Y estas son las señales que tú buscas para poder entender qué te causa esa reacción. ¿Qué me pasa a mí? Yo sé que yo sé. Sé que en inglés y en español puedo comunicarme. Lo enseño, o sea, mi profesión es especialista de aprendizaje. Trabajo con niños que tienen problemas de lenguaje o de lectura o de aprendizaje. Y trabajo con niños que tienen, por ejemplo, discapacidad o neurodivergencia, dislexia, déficit de atención. Estoy traduciéndolo de inglés a español. Que son niños que están aprendiendo inglés como segunda lengua. Es decir, muchas diferentes formas en que se les impide un aprendizaje en un salón general. Entonces, tengo mucho conocimiento de cómo aprendemos, cómo el cerebro aprende, cómo se absorbe información. Es decir, cada vez que hay mi trabajo en cualquier tipo de reunión, sea en línea o en presencia, cuando están hablando de un tema, yo como que sé lo que le está pasando a ese estudiante. O sea, tengo fe, confianza en mí, conozco exactamente el síntoma, el comportamiento de lo que está comunicando, sé cómo el cerebro opera cuando hay desconexión, cuando no hay una neurona que está proveyendo a ese niño de como una especie de soporte para que pueda introducir el nuevo conocimiento. O sea, tengo muchísimo conocimiento de eso y aún así no puedo hablar. El corazón se me acelera, se me cierra la garganta y se me olvidan las palabras. Y eso ha pasado incluso en las veces que he intentado hacer podcast porque me trabo. Empiezo a desconfiar y viene el bloqueo. Entonces, cuando empiezo a investigar esta reacción, me conecto a esa emoción, es no sentirme suficiente. Curiosamente, en una de las meditaciones que hice en terapia, me llevó a esos momentos de mi vida en que mi voz no era escuchada. No había forma en que en el espacio en el que yo estaba, mis papás hicieron lo que pudieron, pero no había una especie de validación en mis ideas, en lo que hacía. Cuando incluso voy más allá, no tanto de mi infancia, sino de la infancia de mi papá. Había una frase que su abuelo le decía que, mi abuelo, o sea, su papá le decía, ¿y usted quién se cree que es? Sí, como que usted ahora qué, y resulta que a mí me decían los mismos, que algo pasaba bueno y decía, y bueno, y ahora usted que no se vaya a creer, ¿sí? Porque Dios castiga la soberbia. Imagínense, la religión ahí todavía eh, también traumándolo a uno. Entonces, en este caso, yo puedo entender que lo que tú sientas en tu cuerpo, esa reacción, te va a llevar a identificar qué puede ser un detonante para ti. Y en meditación, que voy a poder igual compartir en otros espacios, en otros episodios, vas a poder entender, hacer esa conexión de quién fue esa primera persona que te hizo sentir así. Y usualmente es eso, papá y mamá. Se puede ir incluso a ancestros, pero son programaciones que vienen ahí en el inconsciente y que hasta que no hagas conciencia de ellos y empieces tú a poder reprogramar esa creencia limitante, va a seguir sucediendo. Entonces, una de las cosas que puedo hablar como progreso, es que una vez
tenía pendiente una conversación con mi jefe del pasado trabajo que tenía acerca del aumento de sueldo. Ya él me había dicho, vamos a revisitar este tema en 5 meses, 6 meses, e incluso me dijo, incluso mándame ya la invitación en el calendario porque sí lo vamos a hablar. Y llegó la fecha y a mí me empieza a dar un dolor de garganta impresionante en el que ni siquiera podía hablar, pero no tenía gripa, no tenía dolor en el cuerpo, no tenía ningún síntoma de gripa, era solamente que no podía del dolor de la garganta. Y yo consulto mucho un biodiccionario emocional, es una especie de herramienta en el que tú buscas un síntoma y te da el conflicto. El conflicto de la garganta era por no querer comunicar algo, por temor al rechazo. Cuando ya identifico eso, mando el email y le digo, mira, teníamos esta charla pendiente, por favor dime si esta semana estos son mis horarios para poderlo hablar. Apenas envío el email, se los juro, se me fue el dolor. Así actúa el cuerpo y la percepción, los pensamientos y la biodescodificación. Hay una manera de sanar, hay una manera de poder vivir en una coherencia neurofisiológica y también espiritual, en la que nosotros podemos identificar lo que está pasando en nuestro cuerpo para poder darle la explicación de qué pensamiento es el que lo está generando, porque el cuerpo me está informando de un detonante que se conecta a un trauma de niñez o a un pensamiento que se formó a partir de un evento. Necesariamente tiene que ser traumático. Para el niño lo fue. Y estas situaciones se presentan a través de escenarios que incluso se repiten y se repiten, porque el inconsciente tiene la influencia en ellos. Al identificar que el síntoma está conectado a una emoción y que esa emoción está conectada a un evento del pasado, y que puedo yo, a través de terapia y meditación, ir a ese momento para poder reescribir esa memoria, conectarlo a una nueva emoción y poder reprogramar ese nuevo pensamiento, hay una manera en que el cuerpo empieza a recibir esa nueva información y en que esa energía que está conectada con la fuente de todo, que para mí es Dios, ya empieza a alinearse con ese propósito maravilloso y divino que tenemos y empieza a crear la realidad de ese propósito en nuestras vidas. Y a veces comienza con un autoconcepto coherente, un autoconcepto lleno de valor. Entonces los voy a invitar ahorita porque sé que hay demasiada información. Ojalá yo pudiera dárselas todas hoy, pero pienso que hoy quería hacer algo corto, algo como introductorio. Quiero darle solamente un poco de prueba de poder identificar qué son aquellas cosas en las que yo tengo mi autoconcepto. O sea, en qué radica mi valor. ¿Sí? Porque al entenderlo voy a poder identificar aquellas cosas que son pensamientos limitantes y que por ende están de alguna manera decidiendo por mí, creando una realidad que no es la deseada y que me está impidiendo poder cumplir con ese propósito que Dios tiene para mí en este mundo. Es el inicio de la integración. Cuando estamos hablando de disonancia cognitiva, es que yo tengo un pensamiento, una conciencia, una percepción de mí que es de esta forma, pero mis comportamientos, mi identidad, mi personalidad, mis decisiones y mi constante ruminencia está completamente desconectada o contradictoria a eso. Lo contrario a disonancia cognitiva es integridad. La mejor manera en que yo lo puedo observar, no observar, pero sí concebir, es cuando mi cerebro puede integrar el verdadero concepto, que es para mí la manera en que Dios me ve. Y esa integración yo le llamo clic. Cuando ya el cerebro hace clic, ese clic es el que ya de ahí entendí y ya no lo volví a hacer. Hay cosas que pasaron en mi vida así, como si fuera un clic. Y pienso que es posible a través, puede ser de una meditación, a veces que son programas base de mucho arraigue,
o muy arraigados, mejor, pero se puede sanar. Entonces, a través de esa integración empezamos a entender que el valor propio es igual a mi percepción emocional y al patrón biológico que yo veo, que yo sigo. De esa manera quiero decirles que entender el valor propio no es una idea, es un estado psicobiológico. Se recuerda, se reconstruye y se entrena. Entonces puede que haga un clic cuando ya lo entendamos, pero vamos a necesitar reconstruir esa nueva memoria y vamos a tener que seguir entrenándolo como un músculo para poder igual integrarlo de manera intrínseca en esa memoria, en ese inconsciente. Empieza con tu tono de voz, ¿sí? Hoy mismo empecé a recordarme que mi tono de voz es muy crítico. Me puse una ropa que para una fiesta que había en mi oficina, yo dije, ay, no sé, no estoy como, no va a salir bonita en la foto, se me ve la barriga, o sea, todo lo que puede ser pensamiento crítico. Y en ese momento sentí, bueno, ¿por qué? ¿Cómo lo podría yo cambiar? ¿Cómo puedo regular el tono interno o de mi voz interna para regular ese sistema nervioso? Y sí, me dije, no, ¿sabes qué? Me gusta mi cuerpo, me gusta cómo me veo. O sea, son cosas que pueden ser ridículas para algunas personas. Hay mujeres que batallamos con esto, no tanto hombres. Yo no creo que los hombres sean tan intensos con nosotros como nosotros con lo del cuerpo. Pero en fin, recordar que tu tono de voz regula tu sistema nervioso. Recordar en que la manera en que te hablas puede literalmente cambiar tus circuitos neuronales y que el cuerpo y la emoción pueden condicionarse mutuamente. Yo les voy a regalar este método hoy. Es un método muy sencillo y ese es parecido a lo que hice hoy y es preguntarle a Dios cómo las ve. Primero es identificar esa clase de ideas que tienes tú acerca de tu valor o tu autoconcepto y preguntarle a Dios cómo realmente lo ve. El ejemplo que les doy es, tú pones en un papelito, entonces en ese papel en una columna pones yo valgo por, y lo primero que te venga es lo que es. El inconsciente tiene, hubiera traído agua, no, no pensé que me iba a dar. Oh, tos. Quién sabe que el inconsciente no quiere que diga, pero lo voy a decir. Hay cosas que nosotros ponemos nuestro propio valor, que a lo mejor no somos conscientes de ello todavía. Entonces, en esa parte, esa columna vas a poner yo valgo por. En mi caso, mi inconsciente me dice yo valgo por ser delgada. Puede también decir yo valgo porque soy exitosa en mi carrera. Yo valgo porque tengo reconocimiento en mi trabajo. Yo valgo por que tengo tanto dinero en el banco. Yo valgo porque tengo una pareja que me ama, que me escoge. Sea que lo tengas o no, en eso radica el valor, en eso tú piensas y tu pensamiento está constantemente diciendo esto es lo que te hace valioso, lo tengas o no. Y al lado, en esa columna de al lado es la percepción de Dios de ti, sobre qué hace que tú seas valiosa. Entonces en mi ejercicio yo dije, yo valgo por ser delgada y Dios me dice, tú vales por ser, tú vales porque te aceptas, tú vales porque va más allá de lo que tu percepción te pueda decir, porque para mí tú eres perfecta. Y digo, valgo porque te quiero, o sea, soy exitosa en mi carrera, tú vales porque el fruto que tú das a esos niños todos los días perdurará. Y aunque nadie lo pueda observar o sentir o que no haya ningún tipo de reconocimiento, y estás sembrando semillas de empoderamiento y transformación inimaginables. Entonces, pues, continúo y sigue Dios hablándome de cómo Él me ve y qué piensa Él que me hace valiosa. Y en ese ejercicio puedo asegurarles que empieza mi autoconcepto o mi voz interna a regular mi tono, lo que me digo y por ende el pensamiento que tengo de mí. Hoy quiero decir que tú vales mucho porque eres, por ser. Y es pensar que no existe un ser humano que tenga otra huella digital igual a la mía. Incluso otra parte de la iris del ojo igual a la mía. Y mientras yo paso tanto tiempo
queriendo ser igual al otro, Dios está así como haciéndome barra para que yo abrace mi individualidad y, y abrace todo aquello que Él me dio a mí como esencia, que no tiene que lucir igual a los demás. Entonces, tú vales mucho y vales por ser tú. Nos vamos a ver pronto. Gracias por escuchar, Away. Tú vales mucho, un espacio para que aprendas a manifestar desde la conciencia plena del amor y el valor propio.